La palabra de Dios siempre trae buenas noticias. Buenas noticias. Nos anuncia la paz. Nos trae salvación. Buenas noticias. Con José Miguel Rojas. Dispuestos a romper ataduras. Hoy estamos listos no solo para escuchar esa palabra. Y la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, en la carta de San Pablo a los Corintios nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es impresionante cómo cuando Jesús viene marca la historia de la humanidad en una historia antes de Cristo y una historia después de Cristo. El encuentro con Cristo produce cambios. La Virgen María, cuando escucha la voz del ángel, en ese momento un cambio profundo viene a su vida. Ella discurría en su corazón qué tipo de saludo era aquel. Y tiene que conectarse a una dimensión diferente de la que nosotros estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar noticias, a vivir en este mundo normal. Pero cuando Dios nos habla, cuando Dios nos llama, algo sucede. Un cambio rotundo sucede. Y comienza uno a desconectarse de estas situaciones normales, de estas condiciones humanas. Hoy hablaremos de algunas claves para ir rompiendo esas ataduras que no nos dejan a nosotros avanzar. En una ocasión había 2 o 3 hombres que salían de una celebración allá cerca de la playa y se les ocurrió pues ya retirarse, subirse a su barquito y comenzar a remar. Y después de varias horas de estar remando, ya con el amanecer, se dieron cuenta de que estaban justo en el mismo lugar. Y algunos se preguntan, ¿qué sucedió? ¿Por qué? Porque si estuvieron remando varias horas, lo que sucede es que se les olvidó algo: desatar las amarras. ¿Cuántos de nosotros en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestras relaciones personales, sentimos que no avanzamos? ¿Y por qué no avanzamos? Porque hace falta romper ataduras, romper amarras. Si tú quieres navegar mar adentro, tienes que romper ataduras, tienes que soltar esas anclas que no te han dejado avanzar. El que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. San Pablo se enfrentó un día a Jesús y preguntaba: ¿quién eres? Porque Jesús le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese instante Saulo respondió: ¿quién eres? No conocía a Saulo a ese Jesús vivo, a ese Jesús Salvador. En ese momento comienza una transformación, una metamorfosis, un cambio total, rotundo. Aún Pablo, que vemos en el capítulo 5, o en los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles, principalmente allá por el 9, que está persiguiendo a los cristianos y de repente pasa algo. Se va a convertir en uno de los principales motores de evangelización de aquel tiempo. El que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. San Pablo comenzó a descubrir esa novedad, que más que novedad era eso nuevo que el Señor produce. Recuérdense que cuando él fue al Areópago, dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, que ahí se reunía la gente para hablar de las últimas novedades. Hasta que Pablo se pone de pie y les comienza a hablar acerca de un Dios vivo, de un Cristo resucitado, y eso comienza a impactar a todos, porque es la buena nueva del reino de los cielos. Hablemos entonces que es importante y necesario romper ataduras con el pasado. Dice 2 Corintios 12, del 20 al 21, que no haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva, se humille Dios entre vosotros. O dice,
que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, dice. Y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación lascivia que han cometido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sería bueno hablar de algunos aspectos personales que hay que cambiar. Todos tendríamos que hacer un listadito de ese pasado que nos ha atado y que no nos deja avanzar. Usted se ha esforzado, ¿por qué al principio de un año, por ejemplo, uno está, ay, sí, voy a cambiar esto, hacemos propósitos, y ya en los 2, 3 meses igual lo mismo? Ponían el ejemplo aquel de agarrar un zorrillo, darle una buena lavada, una buena bañadita, pero en cuanto se asusta el zorrillo, vuelve lo mismo. ¿Por qué nos sucede lo mismo? Porque tenemos que romper con el pasado. Tenemos que dejar atrás ese pasado. Es impactante cuando en el libro de Josué, en el capítulo 1, el Señor le habla a Josué y le dice: Moisés, mi siervo, ha muerto. Te toca a ti pasar el Jordán. ¡Wow! Esto es increíble. Cuando, por ejemplo, fallece un ser querido, cómo nos duele cuando muere la abuelita, el abuelito, pero cuando muere el papá o la mamá. Fíjense que eso es un cambio radical, ese es un cambio cuando ya te quedas sin papás, ya no te quedas con ningún apoyo de esta generación, te toca a ti dar ese primer paso como le tocó a Josué. Su siervo Moisés había muerto, dice el Señor, ahora le toca a Josué, te toca a ti. Y eso nos cuesta. ¿Cuántas personas pasan en ese trance, en ese duelo? Muchos años. Las cosas viejas pasaron aquí, son hechas nuevas. Si queremos nosotros comenzar a disfrutar de esa vida nueva que el Señor nos da, tenemos que comenzar a romper con las ataduras del pasado. Aquí menciona algunas. Por ejemplo, las contiendas, los pleitos, los líos, vienen desde las familias, esos celos que se dan entre los miembros de las comunidades, esos problemitas que se van agrandando y que no nos dejan vivir a plenitud. Habla de las envidias. Miren que la envidia es la alegría del mal ajeno y la tristeza del bien ajeno. La envidia es no descubrir que Dios te ha dado a ti grandes bendiciones y no estar viendo las cosas del otro. Las iras, ya es una cólera descontrolada. La ira, recuérdense ustedes que la ira abre puertas en nuestros corazones, no solo en el campo emocional, sino en el campo espiritual. Recordemos nosotros aquel pasaje bíblico, si no estoy mal, en Génesis 4, cuando el Señor le habla a Caín. ¿Sí? Le habla, ¿por qué estás enojado? Mira tu rostro, mira tu semblante. Tenemos la ira que en algún momento nos lleva a pecar con palabras, con actitudes y nos lleva a lastimar a las personas. De hecho, hay situaciones de ira que llevan a algunas cuestiones irreversibles, ¿sí? Crímenes, heridas, abuso o de hecho violencia intrafamiliar, eso que se está dando tanto en las familias, ¿verdad? Romper con ese pasado, divisiones. El experto en divisiones, ya sabe usted quién es, ¿verdad? Es el diablo. Le gusta, porque el diablo viene de dividir. Divide y vencerás. Maledicencias, hablar mal, maldecir, mentir, murmurar. ¿Cuál de esas es la favorita que tenemos? Pues romper con esa forma de hablar y comenzar a hablar con bendición. Recordemos nosotros que Santiago lo dice en el capítulo 2 o 3 de su carta, que es importante y vital, básico en nuestras vidas, la forma en la que hablamos. Ese pequeño miembro que es la lengua puede traer muerte o vida. Ya lo decía el Señor en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, que le dice: en tu boca pongo vida y pongo muerte. Construcción, edificación, destrucción. Todo lo pongo en tu boca. Nos dice también murmuraciones que hablamos, soberbias. Recuerden ustedes que la soberbia es el pecado que de alguna manera lleva a la persona a imitar al diablo, porque el diablo por la soberbia, ¿sí? Él se sentía el ángel de luz y eso lo tiró de donde estaba. Los desórdenes, todo tipo de desórdenes, especialmente los desórdenes sexuales. Ahí vemos cuántos medios de comunicación nos tiran ahí, sexo constante, estábamos hablando de fornicación, cuando los jóvenes, pues de alguna manera con las hormonas a todo volumen, son tentados a vivir una vida pues sin responsabilidades, porque Dios nos regaló
la bendición de tener intimidad con la persona más que solo el sexo. Porque si nosotros pensamos en el sexo, y no hablamos del amor, en un contexto del amor, del matrimonio, entonces estamos pensando en lujuria, todas ese tipo de desórdenes que el hombre comete. Y recuérdense que el pecado de la fornicación queda en la persona. Por eso es que el enemigo ata tanto a los jóvenes a través de este tipo de desórdenes. Y no digamos cuando ya el joven está tan confundido que siendo un hombre actúa como mujer o siendo mujer actúa como hombre. Hay una confusión que va desordenando a la familia, le va complicando la vida a la persona. Bueno, hablemos entonces, falta de perdón. ¿Qué le parece esa atadura que hay que romper? Falta de perdón. Algunos ya comenzamos no solo un año calendario, sino ya comenzamos una nueva etapa en nuestras vidas. Los que eran solteros ahora son casados, los que estaban en el colegio, en el bachillerato, ahora están en la universidad. Los que están en la universidad pues ya se graduaron, ya están trabajando. Los que están trabajando incluso ya van en una etapa que hasta se van a jubilar. O sea, hay etapas en nuestras vidas. Y sin embargo seguimos con el rencor. Seguimos odiando, seguimos en nuestro corazón con tremendos rencores. Y aquí la palabra de Dios dice en Mateo 6, y lo dice el Padre nuestro: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y también Efesios 4 nos dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también os perdonó Cristo. Recordemos la frase de Jesús cuando Él está en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Desde ese momento, cada uno de nosotros estamos llamados a imitar a Jesucristo. Luego, Esteban, por ejemplo, antes de morir, ¿qué dice? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. El perdón no es un perdón estático, no es un perdón de fracaso, no es un perdón en el que, ay, vaya, pues que me hagan todo. No, no, no. Desde que Cristo en la cruz derramó su sangre poderosa, preciosa, recordemos que había una guerra espiritual entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Colosenses 2:14 dice que Él canceló nuestras deudas. Él canceló clavando en la cruz ese documento que estaba en contra nuestra. Y lo clavó en la cruz. Pero un detalle, dice que llevó cautivos a las fuerzas espirituales, a las fuerzas superiores, las llevó cautivos en su desfile triunfal de cruz. O sea, ese momento de perdón revolucionó al universo, revolucionó completamente el sentido de tu vida. Tú y yo íbamos camino a la condenación, pero gracias al perdón de Cristo nosotros encontramos el perdón. Pero ¿qué es lo que pasa? En aquel ejemplo que el Señor dice que había un hombre que debía, creo que era 10 millones en plata. Y el rey viene, el que le debía, al que le debía, y le dice: págame, sí, perdóname o dame tiempo. Y viene él, se compadece y lo perdona. Después, este hombre que ha sido perdonado va y encuentra a alguien que le debía 100 monedas. Dice que lo comienza a ahorcar y le dice: págame, 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 al punto de que lo meten en la cárcel. Y cuando el rey se entera de esto que ha sucedido, lo manda a llamar y le dice: siervo malo, yo te perdoné la deuda. ¿Por qué entonces le cobraste al otro? Véndanlo con todo y su familia. Haciendo un poco los cálculos, imagínense ustedes la proyección de intereses. ¿Cuánto puede usted deber? Si en el caso del hombre debía aproximadamente 10,000 ciclos de plata o algo así. Pero si uno se la cuenta, eran como 10,000 millones. Es una cantidad que ni usted trabajando toda su vida va a lograr pagar. Eso es lo que nos quiere decir la palabra de Dios. O sea, tú y yo no podemos pagar por la deuda que tenemos en el pecado, porque solo Cristo puede pagar por esa deuda. Ahora, ¿por qué este hombre viene y ahorca al otro? Porque él cree que de poquito en poquito va a conseguir para pagarle, y en primer lugar no se siente perdonado. Tú y yo, cuando vamos y a través del sacramento de la confesión, de la reconciliación, de la penitencia, nosotros venimos y le pedimos perdón al Señor. Y lo hacemos a través del sacerdote. Porque recuérdense que pecamos contra Dios, pero pecamos también contra los hermanos, contra la iglesia. El sacerdote nos da la absolución. Y en ese momento nosotros por la fe somos perdonados. Qué rico que el sacerdote, en nombre de Dios, nos dé esa absolución. Y qué tranquilidad para nosotros. Y qué fe más linda la que el Señor nos regala para poder sentirnos perdonados.
Pero una de las cosas que uno experimenta a través de ese perdón es un agradecimiento tan grande que uno es capaz de perdonar, porque uno al recibir el perdón se siente perdonado y descubre la fuerza del perdón. Nosotros estamos llamados a vivir el perdón, y la falta de perdón, enfermedades. La falta de perdón hasta condena. Tú te puedes condenar porque estás diciendo perdónanos como nosotros perdonamos. Imagínense una persona que le secuestran un hijo y lo matan. Y no perdona, y tiene razón de sentirse tan mal, pero no perdona. Y se muere, así sin perdonar. ¿A dónde se va? Medítelo. En cambio se muere el secuestrador, el asesino. Pero este secuestrador en la cárcel, de alguna manera, encuentra al Señor, se confiesa y se muere. ¿A dónde va cada uno? Nosotros sostenemos que si esta mamá o este papá no perdonó, definitivamente no puede alcanzar la salvación. Sin embargo, el otro, aunque hizo horrores, pero se arrepintió, se convirtió, pidió perdón, entonces él puede entrar como el ladrón. Recuérdense el ladrón que está a la par de Jesús, que le dice, recuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús que le dice, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Habíamos dicho, hay que romper las cadenas del pasado. Hay que romper esa cadena de falta de perdón. Es un ejercicio. Es un ejercicio que va más allá de lo que nosotros hemos pensado, de que, ay, ni modo que voy a perdonar, a mí que no me vean la cara, que no me vean la cara, dice uno. No, el perdón tiene una fuerza tremenda. El perdón es la energía más grande que tenemos nosotros, incluso contra los poderes de las tinieblas. Porque recuérdense que Jesús, al perdonarnos, nos lleva, o sea, nos libera del poder de las tinieblas y nos lleva a la vida eterna. Es el perdón de Jesús, es la sangre de Cristo, es el derramamiento de sangre el que comienza en nosotros un proceso de redención. El perdón tiene una fuerza impresionante. Usted perdona. Recordemos a Juan Pablo II, perdonando a aquel hombre que le había disparado. No solo para que la gente se entere, sino porque esa relación tan grande que él tenía con Dios no podía ser nublada o perturbada por un rencor que miren ya, eso ya pasó. Juan Pablo II ya está en la presencia de Dios, gozando eternamente de Dios. Falta de perdón. ¿Qué tal las heridas del orgullo? Miren, es impresionante cómo la falta de perdón crea una atadura entre la persona que ha sufrido la ofensa y la persona que se la ocasionó. Esto se rompe con el perdón. Miren qué importante es que nosotros vivamos poniendo nuestros ojos en Jesús, porque si usted pone su mirada en el que lo odia, en el que le hizo algo, ¿cuántas personas no duermen solas? Sino que duermen aquí con las personas que les han dañado, van al trabajo con las personas que les han lastimado, herido, robado. Es cierto que nos han dañado, y el dolor que nosotros sentimos cuando nos roban algún bien material es como un cálculo matemático. Vamos a ver. Imagínese que a usted va caminando y le golpean a usted el brazo y ese moretón le va a tardar 8 días. ¿Y qué tal este consejo? Durante los 8 días usted va a orar por la persona que le hizo eso, que son 8 los días que le tardó el moretón. Le roban su sueldo. Un mes tardó usted en ganárselo. Oh, ese mes usted va a pasar. Si yo tuviera mi plata, no me hubiera atrasado en esto, en el otro. Un mes orando por el que le robó su sueldo. ¿Y qué tal un carro? ¿Qué tal un carro que se tardó usted 3 años en pagar? Oh, se lo digo yo. Todo el esfuerzo que uno hace en cada letra y de repente termina usted de pagar y le roban el vehículo. ¡Wow! ¿Sabe qué hay que hacer? Hay que hacer un cálculo con la depreciación del vehículo. ¿Cuánto costaría su carro? Tanto. Haga un cheque. ¿Cómo que un cheque? Sí, un cheque virtual, ¿verdad? Va a ser un cheque como que fuera una ofrenda. Señor, mi carro costaría unos 60,000 quetzales. Aquí está. Yo te quiero hacer una ofrenda a ti por 60,000 quetzales. Pidiéndote con todo mi corazón que estas personas que se robaron el carro se conviertan. Así que no me lo quitan, yo se los doy. Y yo te doy ese cheque virtual. Y se lo damos como ofrenda, porque cuando usted da una ofrendita, puede ser de 1, 5, 10, 100, no sé. Aunque hay personas que todavía piden vuelto, pero si usted viene y da esa ofrenda, usted no se queda, ay, mi billetío, no, es dándoselo al Señor y algo pasa, algo sucede. Hay una parte en Isaías que dice que el Señor nos va a dar el doble de lo que nos han quitado, y en otras hasta 7 veces.
Bueno, el proceso de la aflicción. Qué importante es que nosotros leamos Proverbios 15, 13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón se abate el espíritu. Hemos dejado que la aflicción nos vaya venciendo, nos vaya venciendo. Hace unos días escuchaba yo un amigo que me decía, no te detengas por nada. Y Madre Teresa de Calcuta nos lo decía, que ella no iba a descansar aquí, que iba a descansar hasta que se muriera. Recuérdense que David descansó una tarde, un día, ella no fue a pelear, y esa vez que se quedó descansando, vino para él. Vino el desastre, porque se quedó relax. Y cuando uno está relax, él ve por la ventana, ve una vecinita que se está bañando, y como era el rey, la mandó a traer, resulta que era casada, ¿qué importa que es casada? Él se dejó llevar por esa, digámoslo así, esa vida cómoda que nosotros andamos buscando, porque uno quiere trabajar para poder descansar, para poder viajar, para poder jubilarse, pero nos tenemos que esforzar por no dejarnos vencer por nada, por nada, por nada. Es más, la palabra de Dios dice que resistamos al diablo y el diablo huirá. Resista, resista esa situación de aflicción en la que puede estar usted viviendo. El corazón alegre, el gozo del Señor es mi fuerza. Nosotros tenemos que vivir viendo al Señor gozoso. Y cuando sintamos dolor y aflicción por algo, ¿saben? Recordemos que hay personas que están pasando situaciones más difíciles que las suyas. De veras, en este momento usted cree que porque debe tanto, está angustiado. Hay personas que están completamente hundidas y aún así salen adelante. Y aún así se levantan. Vaya usted en este fin de semana o en esta semana a visitar a una persona, tal vez una persona que esté con una enfermedad terminal. Yo le aseguro que usted va a salir de ahí fortalecido. ¿Por qué? Aparte de que usted lo visitó, el Señor le habló a través de esa persona. Porque hay personas que están en condiciones aparentemente más difíciles que la nuestra, pero que son personas que se han llenado del consuelo y la fortaleza de Dios y la aflicción ha sido rota ahí porque el Señor ha fortalecido su vida. Y terminemos con la esclavitud de las adicciones. Mire, qué tema tan profundo y poquitos minutos. ¿Qué dice en 1 de Pedro 2:11? Os ruego, hermanos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, el vicio viene de un vacío. Si usted tiene un vacío que no quiere llenar de Dios, del amor de Dios, de su paz, de su misericordia, usted va a querer llenarla con las cosas del mundo, con las cosas temporales. Ahora, no le digo mejor porque le puedo dar ideas, pero hoy la tecnología ha llegado tan avanzada que un muchacho puede drogarse bajando una frecuencia a su aparato, meterla y ponérsela a los oídos. Imagínense unas cosas tan tremendas. Hay drogas de todo tipo. Y anda el hombre queriendo desde relajarse hasta manejar su ansiedad, la depresión. Pero ¿saben una cosa? El único que puede llenar ese vacío es Cristo Jesús. ¿Cómo puedo romper una adicción? Pues hay digámoslo así, hay programas, desde programas que nos pueden trabajar las ansiedades, recuérdense que hay alcohólicos anónimos, hay terapia de grupo, hay psicólogos, hay psiquiatras, pero sobre todo está el poder de Dios. Dejemos a Dios ser Dios, decía un sacerdote. Esa esclavitud que hemos vivido nosotros, esa esclavitud que nos ata. Y no solo estoy hablando de las drogas convencionales, le estoy hablando de todo tipo de adicción que puede haber. Miren, la tecnología ahora nos está llevando una adicción que ahí están los muchachos que están con el BlackBerry, ahí están con su celular, no se desprenden del internet. ¿Cómo es posible que nosotros estemos cediendo nuestro tiempo, cediendo nuestra mente? Dice aquí, son situaciones que quieren de alguna manera satisfacer los deseos de la carne. Más comodidad, estás tú con tremendo televisor ahí, con tus juegos de video. Y yo prefiero, dicen, estar comunicados con las personas lejanas y no comunicarme con los que están cerca de mi casa. Tenemos que orar mucho. Orar, trabajar, esforzarnos para que este tipo de ataduras que vienen de las adicciones no nos impidan pasar al siguiente nivel al que el Señor nos quiere llevar. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos estás llevando a la decisión rotunda, a la decisión radical de romper ataduras, Señor.
Solo si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Y yo quiero pedirte, Señor, por todos estos hermanos que nos están escuchando a través del canal, para que tu Espíritu Santo abra su corazón, su mente y su oído. Deja que el Señor llene tu vida y dile, Señor, aquí está mi corazón. Tú dices en tu palabra, quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Ese corazón que está atado, ese corazón que está angustiado, ese corazón que está herido, destrozado. Tú puedes hacer un milagro. Y no solo por mí, Señor, por mi esposa, por mis hijos. Ellos son los que sufren mi mal carácter. Ellos son los que sufren mi ira. Ellos son los que sufren las consecuencias de mi orgullo. Ellos son los que sufren las consecuencias de ese vicio, de esa adicción. Creemos que tú viniste a romper las ataduras de aquellos que vivían en valle de sombra y nos liberaste, Señor. Padre Celestial, queremos dejar que tú liberes nuestros corazones y queremos pedirte con todo nuestro corazón que a través de ese milagro del Espíritu Santo en nuestras vidas podamos experimentar lo que dice tu palabra, que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. He aquí que son hechas nuevas. Bendición.